¿Cómo están? Somos estudiantes de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Estamos cursando octavo semestre y este video es para la materia de Medicina de Animales Menores del Progreso Final. Nuestra profesora es Karen Proaño y los integrantes son Daniela Llerena, Santiago Ojeda y mi persona Fernanda Quincha. Y a continuación vamos a exponer un caso de cardiomiopatía hipertrófica comparándolo con un artículo científico. Hola con todos, mi nombre es Daniela Llerena y nuestro caso sucedió en la Clínica Veterinaria Norton, ubicada en Quito, Ecuador. Nuestro paciente es el de la fotografía y su nombre es Totoro. La definición de la cardiomiopatía hipertrófica es una de las cardiomiopatías más comunes en los felinos, siendo de un 58 a un 68% de los casos en los pacientes cardiópatas. Esta es una patología primaria en la cual el miocardio reacciona a un aumento de la presión o del volumen en fase diastólica y su origen aún es desconocido. En cuanto a la anamnesis, nuestro paciente es un felino, macho castrado de 4 años, llega con un peso de 4.3 kilogramos y sus signos fueron anorexia, letargia, disnea y estos signos fueron con una evolución de 48 horas. Al examen físico se le valoró con una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto con un soplo holosistólico 4 de 6. Su frecuencia respiratoria fue de 45 respiraciones por minuto con un patrón respiratorio restrictivo. Su temperatura fue de 38.6 grados. Su tiempo de relleno capilar fue no mayor a 2 segundos. La presión arterial en este caso fue medida 4 veces. En la primera obtuvimos 205, 162, 193, 140, 205, 153 y 187, 106. También al examen físico se pudo valorar que tuvo una deshidratación no menor al 5% y también tuvo pulso yugular positivo. La lista de problemas fueron, primero, un soplo holosistólico 4 de 6, un patrón respiratorio restrictivo, un hematocrito bajo, plaquetas aumentadas y la presión arterial alta. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Santiago Ojeda y yo voy a continuar con las pruebas complementarias. Primeramente se realizó una toma de muestra de sangre mediante punción venosa de la yugular para realizar un hemograma. En este se evidenciaron las siguientes alteraciones. Se encontró tenemos un valor en el hematocrito de 23,3% y en el conteo de plaquetas de 635. Pasamos al estudio radiográfico. Aquí en la proyección ventrodorsal se evidenció una silueta de corazón de San Valentín debido a la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y dilatación de la aurícula izquierda con el ápex cardíaco hacia la línea media. También se pudo evidenciar una dilatación venosa pulmonar, edema pulmonar con derrame pleural o sin este. Y debido a la sobreposición de las diferentes formas de cardiomiopatía hipertrófica, la radiografía no permitió un diagnóstico definitivo. En el paciente Totoro se realizaron 2 proyecciones. En la ventrodorsal se evidencia un agrandamiento, una hipertrofia del ventrículo izquierdo y un ligero aumento de la aurícula izquierda, y edema pulmonar focal. En la proyección laterolateral se pudo observar un agrandamiento cardíaco con un índice cardiovertebral de 9,6, agrandamiento de la aurícula izquierda y edema pulmonar generalizado. Pasando a la ecocardiografía, este examen es el examen de elección para el diagnóstico de CHM. La principal alteración que se evidencia es el aumento del grosor de la pared ventricular izquierda en diástole final menor a 6 milímetros y puede incluir el septo interventricular. Generalmente se realiza el examen en el corte paraesternal derecho de eje largo. Esta hipertrofia concéntrica puede ser generalizada o asimétrica. La dilatación de la aurícula izquierda puede identificarse con un ratio auricular izquierdo aórtico en eco bidimensional menor a 1,5 en pacientes con CHM.
El movimiento sistólico anterior de la válvula mitral se evidencia fácilmente con Doppler de flujo color en el tracto de flujo de salida ventricular izquierdo en la sístole media o final, causando flujo de turbulencia. En el examen ecocardiográfico de Totoro, en el corte paraesternal derecho, en el eje largo de 4 cámaras en modo B, se pudo apreciar una hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo y pared del septo interventricular. También se pudo ver una dilatación marcada de la aurícula izquierda, y con todos estos datos se obtuvo un diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica felina grave. Finalmente se le realizó un electrocardiograma. Aquí pudimos observar una taquicardia sinusal que es típica, y generalmente se pueden evidenciar complejos prematuros y arritmias auriculares. Las ondas P van a estar aumentadas en amplitud o en duración, ya que son sugerentes a agrandamiento de aurícula izquierda. En los complejos QRS, debido a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje cardíaco se desvía hacia la izquierda. Otros hallazgos son bloqueos relacionados al daño de la rama izquierda de las de His, y cabe mencionar que este estudio no fue autorizado por el propietario del paciente. Ya, pasando al tratamiento, primeramente se le recomendó una oxigenoterapia. Esto se le realizó con una cámara de oxígeno, y el mecanismo de acción es que gracias al gas enriquecido con oxígeno se aumenta la concentración de oxígeno inspirado, evitando la hipoxia celular e intoxicación con monóxido de carbono. También se le recetó acepromacina, el cual es una fenotiazina tranquilizante utilizada para la sedación y preanestesia, con una dosis de 0,05 miligramos por kilogramo de peso vía intramuscular. También se le recetó furosemida, el cual es un diurético de asa. Es útil en enfermedades asociadas con retención de líquidos y en una dosis de 4 miligramos por kilogramo de peso vía intramuscular. También se recetó clopidogrel, el cual es útil para la prevención de trombos aórticos en felinos, y también es un inhibidor plaquetario bloqueante de receptor ADP, en una dosis de 18,75 miligramos gato vía oral SID. También se le recetó atenolol, el cual produce un bloqueo beta adrenérgico, disminuye la frecuencia cardíaca, con lo que mejora el uso del oxígeno por el miocardio, disminuye la obstrucción del flujo de salida ventricular y arrítmico, en una dosis de 10 miligramos gato vía oral cada 24 horas. Y finalmente la furosemida, el cual es un diurético de asa útil en enfermedades asociadas con retención de líquidos, en una dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso vía oral TID. La información a comparar es obtenida de la revista brasileña de Higiene y Salud Animal sobre cardiomiopatía hipertrófica felina, los aspectos más relevantes. Bueno, aquí dice que la cardiomiopatía hipertrófica felina se destaca por su gravedad, que además de los efectos nocivos al cuerpo causados por una insuficiencia cardíaca congestiva, conduce a una tasa alta de mortalidad por tromboembolismo aórtico. La enfermedad puede ser asintomática o muestra signos comunes a otras enfermedades cardíacas. A pesar de la etiología de la enfermedad primaria, aún se desconoce la razón original. La investigación en el área avanzada conduce a mecanismos iniciadores de mutaciones, en algunos casos, en esta enfermedad de cardiomiopatía hipertrófica felina, por lo que pudimos tomar como relevante. Ya. En cuanto a signos clínicos, nosotros tenemos que los gatos con la enfermedad de la cardiomiopatía hipertrófica felina pueden ser asintomáticos o asintomáticos, como ya lo habíamos mencionado. Puede desarrollar signos clínicos después de un evento estresante. Es muy importante que los gatos se estresan fácilmente. Se puede notar un soplo de eyección suave dinámica o
sistólica, grado 1, 3 y 4, en las áreas de la válvula mitral o tricúspide. También mencionan que las molestias respiratorias relacionadas al edema pulmonar y al derrame pleural son las manifestaciones clínicas más frecuentes observadas en gatos con HCM, que es la abreviación de la enfermedad que estamos tratando. Los signos clínicos tienen un inicio repentino en contraste con los pacientes caninos y bueno, pues ya se había mencionado anteriormente que en clases que la tos no es como que un signo común en gatos, como son en los perros. En la mayoría de los casos el pulso femoral es débil o inexistente, que indica un gasto cardíaco grave, comprometiendo así la salud del paciente. Este evento claramente empeora el pronóstico y los gatos afectados pueden morir de manera repentina. Y eso es algo que tenemos que informar a los dueños de los pacientes. Ya, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la cardiomiopatía hipertrófica felina debe ser idealmente basado en una historia con antecedentes familiares positivos, principalmente en razas con transmisión hereditaria ya conocida como son el Maine Coon, y a través de una evaluación ecocardiográfica de varios planos cardíacos con seguimiento del animal. Eso esta revista lo recalca de suma importancia. También tenemos que aunque la sensibilidad y especificidad de la ecocardiografía para el diagnóstico del HCM no ha sido evaluado, y el examen ecocardiográfico es para todos los efectos el estándar de oro. Actualmente están tratando también con resonancia magnética. Por otro lado, este tiende a convertirse en el método estándar de oro en otros países que son más usados para cuantificar la masa del ventrículo izquierdo en pacientes con HCM. También ven la función diastólica y es útil para detectar la presencia y extensión de la fibrosis miocárdica. Esta es evidente en el 80% de los pacientes asintomáticos y con sintomatología. Esta sintomatología por lo general es discreta. Ya. En cuanto al tratamiento, la revista menciona que, como en pacientes humanos, también en nuestros pacientes felinos hay una discusión intensa sobre el tratamiento de aquellos que presentan el HCM y son asintomáticos, puesto que actualmente no hay evidencia de que las drogas puedan cambiar la historia natural y la progresión natural de la enfermedad y pues de la misma manera la supervivencia del paciente. Los principales objetivos del tratamiento son facilitar el llenado ventricular, aliviar la congestión, controlar las arritmias y minimizar la isquemia. También prevenir el tromboembolismo aórtico y la muerte súbita. También se trata de prevenir o incluso revertir anomalías miocárdicas, aunque eso rara vez se ha visto que se pueda hacer. Todos los animales con sospecha de ICC con riesgo de muerte, como el edema pulmonar y derrame pleural, requieren tratamiento inmediato. Eso es algo que recalca la revista. Y en experiencia de los autores, el uso de bloqueadores B-adrenérgicos para gatos con HCM puede conducir a una mejora en relación con la actividad a nivel del ejercicio que ellos realizan. A ver, en el pronóstico, la revista hace declaraciones sobre que se basan principalmente en varios factores: en la presentación clínica, en la evidencia de hallazgos ecocardiográficos, sobre la elevación de presiones intracardíacas, también la respuesta a la terapia y la ocurrencia la ocurrencia o no de eventos tromboembólicos, la progresión de la enfermedad y o la aparición de las disritmias. Los propietarios siempre, y eso es algo que se debe recalcar y me pareció muy bueno que hayan hecho hincapié en esta revista, es que los propietarios de estos pacientes siempre deben estar advertidos que hay una potencial probabilidad de que los pacientes mueran de manera súbita. Ya.
En cuanto al control y la prevención de la cardiomiopatía hipertrófica felina, esta está controlada básicamente por la evaluación de prueba de los genes que ya se había mencionado en esta revista, para la detección de mutaciones en el MYBPC3, que es un gen de animales de raza que tienen el carácter de esta enfermedad y es de transmisión hereditaria, como el Maine Coon, que ya se ha mencionado, o el Ragdolls. El animal que presenta este gen debe ser retirado de programas de cría y también se debe monitorear todos sus descendientes para ver individualmente el desarrollo de la cardiomiopatía hipertrófica. Y eso es lo más relevante que encontramos en la revista en comparación a nuestro caso clínico. Esperamos que les sea de muy útil información y muchas gracias.